dando nuestro punto de vista, al menos con relación a esto que ahora se puso de moda de nuevo y en parte producto del rating también en los noticieros de la televisión paraguaya. Canal 9 arrancó con la historia de los fantasmas en Ñemby. El noticiero de Canal 13 venía liderando, esto lo contaba porque estaba yo ahí prendido al minuto a minuto del rating. Y cuando aparece en Ñemby, en Canal 9, el tema de los fantasmas, Canal 9 pasa a primer lugar, liderando en el rating, y Canal 13, en segundo lugar, que estaba con temas de educación y ese tipo de cosas. Obviamente, cuando se dan cuenta en los demás canales que funcionaba la historia por medio del rating y compañía, los demás canales al día siguiente inclusive hicieron exorcismos. Lo pasamos por el 13 de brujos que fueron ahí y supuestamente fueron a limpiar la zona. ¿Qué pensás vos respecto a esto? Me imagino que viste, que seguiste. ¿Qué pensás de todo esto, Jorge? Bueno, primero que nada, muy interesante el dato que acabas de pasar, para entender un poco el mecanismo que hace que los canales decidan tocar un tema y no otro. Eso es muy interesante, esa menudencia interna de los canales es para mí una novedad. Bueno, yo sabía que funcionaba así, pero no tanto. Y menos todavía que fuese al minuto y online. Sí. Bueno, eso me dice que lo que impera en el país, o sea, lo que vende es el circo, la magia, lo pretendidamente normal, es decir, simplemente creo que estamos en un ateísmo regresivo. Todo esto es bastante estúpido en realidad, todo ese circo que se monta con personajes de la farándula esotérica, todos esos impresentables que aparecen ahí haciendo supuestos exorcismos. Y cuando digo impresentables, y cuando digo farándula esotérica, y cuando digo charlatanes, no me refiero únicamente a aquellos personajes que publican sus avisos en los diarios y a quienes el pueblo ignorante y sometido los llama para consultar, para hacer limpiezas, entre comillas, espirituales, para hacer desencantar casas embrujadas, etcétera, etcétera, sino que me refiero a todos, y todos entran en la bolsa, desde el último chamán hasta el primer sacerdote. Todos son charlatanes, hablan de lo que no saben, inventan historias, dominados por los dogmas de sus religiones, ridículos dogmas, pero que todavía perduran y florecen en la mente de la gente más ignorante. Es inevitable eso, es algo con lo que hay que lidiar, pero eso, la estupidez no es gratis, no es que eso sirva solamente para el rating, porque la gente en general, y los jóvenes en particular, pagan un precio por esa ignorancia. Se paga, como sociedad pagamos un precio, que no se puede medir a primera vista, pero yo creo que con el tiempo eso afecta, y lastimosamente eso es lo que vende. Pero creo que la gente sigue creyendo, y de hecho es así, que existen como dos dualidades, y eso viene de Descartes, que existe la materia y existe algo más que la materia. Que existen los espíritus, que hay un mundo ultramundano que está más allá, que un vaso, una vaca o una toalla tienen una segunda naturaleza, algo etéreo, el alma, eso, que se queda en un lugar, que cuando como murió la persona en forma violenta, su alma está acá. Esas son imbecilidades, estupideces absolutas, no existe ninguna prueba, viola todas las leyes físicas, viola todas las leyes del constructo científico. Eso es ridículo, no existe eso, no hay ningún espíritu, no hay ningún demonio, eso no existe, es un disparate. Jorge, por eso yo, para no entrar en el análisis del por qué la gente cree, lo que hice fue entrar más que nada en el análisis, digo bien, de por qué los noticiarios de televisión paraguaya le están dando tanto destaque, como le dan... Muy interesante tu análisis. No, claro, y lo que planteo, lo que planteo incluso va un poquito más allá, porque cuando discutíamos esto con algunos compañeros,
la explicación que daba uno de ellos era, aunque ustedes de repente no puedan creer, hay gente que lo cree y gente que no está inventando, así como existe un escéptico, existe una persona que cree porque en algún momento, en el interior o donde fuera, sus padres le contaron, o vio un fantasma, o le pareció ver a un Luisón, o le pareció a ver a un bombero, o lo que fuera. Yo contaba incluso que de chico iba a los campamentos y le decía a los compañeros, vamos a buscar a Luisón, y empezábamos a gritar y llamábamos a ver si aparecía. Nunca apareció, y obviamente algunas compañeras que decían, ¿cómo te animás a hacer este tipo de cosas, verdad? Y se escondían en la carpa y se quedaban por ahí. Pero ¿cómo está todavía tan arraigada esta cuestión que no es exclusivamente paraguaya? Uno ve, por ejemplo, películas que vienen de Tailandia o que vienen de ese tipo de países y ve las historias tipo Soldado Fantasma o la historia de Están Entre Nosotros, donde a través de las fotografías el alma en pena que todavía no descansó porque no tuvo una muerte, en este caso habiendo saldado todas sus deudas, de repente aparece en la foto y ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de misterios no es exclusivamente paraguayo. Sí, no, totalmente. De hecho, ahora creo que se viene una película que se llama El Rito, donde es una reedición de ese filón que significa para Hollywood el demonio como producto de ventas. Ya arrancó allá por el 70 con la novela de Peter William Blatty, que se convirtió en El Exorcista. Fue un fenómeno de masa mundial y con el cual se originó la oleada de posesiones demoníacas en Estados Unidos y en el resto del mundo a medida que la película se iba estrenando en distintos lugares. ¿Necesitamos acaso más pruebas de que esto es simplemente un fenómeno psicosocial? Yo no necesito más pruebas de esa. Y ahora viene de vuelta El Rito. ¿Por qué? Porque eso es lo que vos estás diciendo, esto es lo que vende. Porque en la mente de la gente existe como un interés suprasensible por todo lo que sea oculto, misterioso, arcano. Entonces, necesariamente eso va a seguir vendiendo. Y bueno, me alegro que así sea, porque después de todo, las películas generan trabajo, y la gente hace películas y la gente las ve, las paga, fantástico. Pero sería bueno que paralelamente a eso exista la suficiente actividad educativa como para que la gente entienda que eso solamente es una película y que no es real, que lo que se ve ahí no es real, que eso no existe, eso es una estupidez. Todas esas posesiones demoníacas tienen una explicación psicológica, ¿no? La psiquiatría explica perfectamente todas esas tonterías. Y lo que hacen los supuestos endemoniados, y eso ocurría en la década del 70 y del 80, de toda la gente que había visto la película se comportaba exactamente como se pretendía que se comporte un endemoniado. Así como la gente que supuestamente ve alienígenas, dibuja al alienígena cabezón y flaquito como Hollywood nos ha mostrado. Entonces eso es lo que se llama un fenómeno psicosocial, y la gente se comporta exactamente de la forma en que su cultura le ha permitido entender ese supuesto fenómeno, nunca de forma distinta. Sin embargo, hay lugares en donde esa película no se ha visto y donde no se conocen supuestas posesiones demoníacas. Es cierto que en los lugares muy alejados de la civilización, como algunos lugares allá por Papúa de Nueva Guinea y compañía, existen otras ideas acerca de posesión de espíritus, pero eso tiene que ver con el animismo. La idea, te repito, de vuelta, de que las cosas tienen una segunda naturaleza. Eso es propio de tribus, propio de sociedades tribales muy atrasadas. Pero algo de eso perdura y pervive con nosotros en pleno siglo XXI. Pero todas esas imágenes que estuve viendo ayer, por favor, eso es una estupidez, esa penita que hablan ahí sentadas, pues eso es un disparate, absoluto, que alguien le pueda dar pertinencia como noticia importante, ¿no? Pero se podría mostrar, digo yo, pero haciendo la salvedad de que es un fenómeno cultural interesante de estudiarlo, pero un fenómeno psicosocial, absolutamente. Recordaba recién mi compañero aquí en la radio, Mike Silvero,
aquel inolvidable, memorable programa en el que estuviste vos, estuvo Vargas Peña también con nosotros Sí. aquí en el 13, donde Sí. enviamos una cronista. Lastimosamente hasta hoy no logramos que efectivamente se pueda sacar la imagen de ese lugar para ir a analizar y ver si efectivamente se puede hablar de algún fenómeno raro, o tiene obviamente una explicación científica. Insistimos mucho, pero la respuesta fue no. Si lo llevan probablemente van a Claro, romper no, la imagen, van a no. destruir y ese tipo de No cosas. van a dejar, no Claro. van a dejar, porque esa familia vive eso probablemente, aunque no lo reconozcan. La Ujú. gente que va y que reza, deja su platita allí, aunque ellos no obliguen a nadie a poner plata, y aunque te digan dejar acá un 5.000 o un 10.000, la gente que va y que dice yo me curé, o yo mejoró mi salud, o pasé mi examen, cosas absolutamente posibles. Claro, pero Jorge, lo más llamativo nomás a lo que apunto, y es algo que a mí hasta hoy no me cierra, y cada vez que me cruzo con mi compañera que había ido en aquel entonces a la cobertura, le digo yo, pero explícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudo ser? Vos estuviste todo el tiempo mirando, en ningún momento te cambiaron el frasco, porque dentro de todo ella un tiempo fue mi productora, y yo confío plenamente en que no va a andar inventando ese tipo de cosas, o que no va a andar diciendo, acá empezó a chorrear esto cuando en realidad no había absolutamente nada, ¿verdad? Confío en ella y en su trabajo. Y Santiago, fue, no, yo y constató y dijo, nunca. y me dijo, mira Santi, yo te aseguro que nadie me cambió, y yo vi, por eso me sorprendí, y hasta hoy voy, me dice. No, pero esa es una ingenuidad patente y lamentable. En primer lugar, yo no pienso que ella esté mintiendo, aunque también hay casos de gente mentirosa patológica, y que por tener, y que no me refiero a ella, pero gente que por tener espacio en los diarios, o tener su minuto de fama, inventa una historia. Eso, nosotros hemos encontrado miles de casos de eso cuando investigábamos OVNIs. Pero la gente tiene lo que se llama sugestión. Generalmente las mujeres, en un mayor porcentaje, 80%, son mucho más sugestionables que los varones. Por eso las iglesias están llenas de viejas, entre paréntesis. Pero la cuestión es que las mujeres son mucho más sugestionables. Es probable que ella, por supuesto, que no le hayan cambiado el frasco. Yo desconozco incluso exactamente qué es lo que pasó cuando ella entró ahí. No tengo ningún detalle, o sea, no puedo ni siquiera hacer una hipótesis. Pero todos los días hay historias que aparece Jesucristo en una tostada, que aparece la Virgen en una tortilla, que salió, o sea, no sé si me explico. Si eso es noticia todos los días, ¿por qué no va a ser noticia que una reportera diga que vio aceite en una botella en la que en el que supuestamente no había hace un rato? Y no estamos hablando de 1 litro de aceite, eran simplemente pequeños, una pequeñísima cantidad, casi imperceptible. Entonces, ¿por qué se le da relevancia? ¿No es más fácil pensar, o no viste bien, o te jodieron, sencillamente, porque ¿qué me van a decir ustedes? Yo puedo hacer aparecer y desaparecer un pañuelo, no puedo doblar una cuchara delante de ustedes con supuestos poderes mentales, yo puedo hacer que una hoja de un libro pase de un lado a otro mágicamente. O sea, si yo puedo hacer eso, entonces ¿por qué alguien no puede hacer? Ahí tenemos el caso de Valentina, que es una famosa curandera en el barrio Stroessner. Es barrio Stroessner, que se llama San Pablo, que hace 20 años le engaña a la gente, haciéndole creer a la gente que le saca bichos de la boca o gusanos, etcétera, etcétera, para materializar el mal. Hace 20 años que le engaña todos los días a la gente. Ahí se iba a de político y demás. Nosotros tenemos firmado a un médico que está ahí como paciente de la señora. O sea que el nivel de ignorancia y el nivel de estupidez no tiene límites. O sea, que vos me digas que una reportera que yo no la conozco y que no tengo nada en su contra, pero que me diga que vio un frasco y que tenía algo, que no tenía nada y que después tuvo algo, me parece algo completamente irrelevante. Eso no es prueba de nada, pero en absoluto. Que esa familia permita que se saque el cuadro y que se lleve a un laboratorio, vamos a ver si sangra. O que permita sacar la estatua, vamos a ver si es que llora. Por supuesto que no, esta es una historia de fraude que viene hace 30 años,
desde Civitavecchia en Italia, pasando por Akihito en Japón. Estas son historias, se suele ver en Nat Geo. Esto es fraude sencillo, no hay ninguna estatua de virgen que llora, no es la virgen la que aparece ridícula.